Ahí está. Bueno, nos saludamos ahora ya con todas las personas que se han acercado. Buenas tardes, queremos saludarles desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades y contarles que esta MIT forma parte de un proceso que estamos encarando y que tiene que ver con poder acompañar a las personas de nuestra comunidad que decidan elaborar propuestas a ser presentadas al Ministerio de Educación de la provincia, más específicamente a la Subdirección de Formación Docente Permanente, para ofrecer propuestas a docentes del sistema que estas propuestas pretenden obtener puntaje docente. Entonces, como desde la facultad hemos decidido hacerle lugar a esta posibilidad de una manera, digamos, con un compromiso institucional que permita que las docentes y los docentes tengan en la facultad una referencia donde poder apoyarse a la hora de formular estas propuestas para habitar nuestra condición de oferentes externos, del mejor modo posible. Así que, bueno, les agradezco que se hayan sumado. Estoy acá con mi compañera de trabajo y subsecretaria de la SECRE, que es Carla Pedrazani, y hemos convocado en esta ocasión a Eugenia Casteló, que es quien nos va a ayudar, digamos, a pensar el mejor modo de habitar estas postulaciones. Así que, bueno, de nuevo, gracias por conectarse y cuando quieras, Euge, lanzamos nomás. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Gracias por conectarse un viernes a la tarde. Nosotros estamos promediando la semana y previo un fin de largo, así que bueno, me parece bárbaro que haya mucha gente con iniciativa de poder entrarle y avanzar sobre formación continua desde la facu. La idea de un poquito de este encuentro es trabajar algunas cuestiones teniendo en cuenta que estamos hablando de que la Facultad de Filosofía y Humanidades, por la UNC, es oferente categoría 2, que es algo que después voy a explicar bien, pero bueno, tiene algunas cuestiones en particular. Entendiendo esto, somos un oferente externo, pero en particular de categoría 2, que quiere decir que somos una institución, que es una institución de nivel universitario, que su marco formativo está evaluado por CONEAU. De ese modo, entonces, nos habilita a poder ser categoría 2 y es desde ese lugar, en relación a todo lo que luego la resolución 42-2026 habilita en relación a esa categoría, es que lo que voy a trabajar yo ahora en específico. Quería aclarar esto porque hay otras categorías de oferentes, pero bueno, no, lo que vamos a abordar hoy es específicamente la teniente a la categoría de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Claro en eso. No quiere decir que, por supuesto, un montón de cosas y cuestiones reglamentarias que trabajemos hoy puedan servir para otra cosa o tengan, digamos, algunos puntos en común con lo que se requiere para otras categorías o cuestiones más generales, pero hay otras que son específicamente para esta categoría. En una primera instancia, lo que yo quería, bueno, trabajar un poco es pensar en que, bueno, estamos siendo oferentes para la provincia de Córdoba, para el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, y estamos pensando en propuestas de formación docente continua. Yo puse allí en mayúscula el docente para tener y darle relevancia a esto en relación a que vamos a trabajar en la formación de formadores, si se quiere, ¿no? Y para pensar algo que tiene que tener tanto un impacto esperado en la formación de los sujetos cursantes, como también en las prácticas, y es lo que diferentes políticas y la resolución ministerial establece, en relación a que también la expectativa es que esto tenga algún impacto en la práctica educativa de esos cursantes. Entonces, esto es como una mirada que tenemos que tener siempre a la hora de, bueno, pensar cuando desarrollamos ahí la propuesta. Nosotros estamos amparados por esta resolución, la 42 del 2026, que es bastante nuevita, salió hace unos meses,
que establece el sistema provincial que hace, crea o establece el sistema provincial de formación docente continua. Entonces, nosotros como oferentes venimos a ser parte de ese gran sistema. Este sistema se encarga de planificar, gestionar, evaluar y certificar la formación permanente de los docentes del sistema educativo provincial en consonancia con las políticas educativas fijadas por el Ministerio de Educación Provincial, ¿no? Quien se encarga específicamente es la competencia está dada, según la resolución, por la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, y específicamente por la Subdirección de Formación Permanente, porque la subdirección va a ser la autoridad de aplicación del sistema, que va a tener la facultad de reglamentar y dictar toda esta serie de disposiciones que vamos a ver ahora, complementarias que son necesarias para la implementación de las propuestas. Es decir, nosotros somos parte de ese sistema, pero la Subdirección de Formación Permanente es quien va a estar evaluando, va a estar acompañando, registrando, para que efectivamente nuestras propuestas puedan ser aceptadas y luego aprobadas, y de esa manera también los cursantes pueden obtener la certificación, bueno, varios etcéteras. Así que bueno, eso. Yo ahora algo que me olvidé de aclarar, voy a trabajar sobre algunas consideraciones, vamos a ver algunas cositas y después pensé un espacio como preguntas, de preguntas al final. Entonces, si me tienen paciencia, voy a tratar de ser lo más amena posible. Si me tienen paciencia, vemos todo y al final podemos ahí habilitar alguna serie de preguntas. Así que seguramente también las chicas, Liliana y Car, pueden también trabajar un poquito sobre eso. Cuando pensamos en propuestas de formación docente continua, desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades, rescato nuevamente esto que les comentaba anteriormente en relación a pensar que es oferente categoría 2 de acuerdo a la resolución. Nosotros pensamos esto es una consideración más general en relación un poco a mi experiencia, también en relación a presentar y acompañar a equipos en la presentación y luego evaluación y desarrollo de propuestas formativas, que a la hora de pensar el desarrollo de estas propuestas tenemos, pienso yo, 4 dimensiones a considerar. Una primera dimensión tiene que ver con la dimensión teórico-disciplinaria, científica o de desarrollo de un campo o área de conocimiento de estudio, ¿verdad? Entonces, eso puede estar, es necesario o es esperable que esté presente en el desarrollo, tanto de determinados ítems que vamos a ver después en el formulario o en la forma de presentación. Y esta es una en específico. También tenemos la dimensión de la enseñanza y formación docente, es decir, la dimensión más didáctica, que puede ser tanto de didáctica general como didáctica específica, que quiere decir que, bueno, como mencionaba anteriormente, no estamos hablando solamente de un espacio de formación teórico, sino que estamos hablando de un espacio de formación para docentes y para la enseñanza, o para la gestión y etcétera, si fuera el caso, en relación a otro tipo de prácticas que se desarrollan en instituciones educativas para otro tipo de roles, ¿no? Cuando me refiero también a docente, obviamente que incluyo, y va a depender la propuesta, a directivos y a otros roles que tienen las instituciones educativas. Esto a qué roles va a atender la propuesta va a depender, obviamente, de la temática de la propuesta. Hay una dimensión también de la política educativa y marcos regulatorios que también tienen que estar presentes en ese desarrollo, y son tanto los nacionales como los provinciales. ¿Por qué yo subrayo provincial ahí? Porque, claro, estamos precisamente presentándolo al Ministerio de Educación Provincial. Entonces es importante que nos amparemos, obviamente, a la normativa nacional, pero siempre también hagamos alusión a cómo esta jurisdicción en específico retoma esa normativa nacional y qué normativas y políticas en específico desarrolla el Ministerio de Educación de la Nación, porque la misma resolución establece que, bueno, que precisamente es para propuestas de formación docente que sigan, digamos, las prioridades formativas y educativas que tiene el Ministerio de Educación Provincial. Y esto es importante a los fines de, bueno, poder ponerlo a dialogar, entonces de esa manera en la propuesta, dialogar con esas políticas en la propuesta, porque es algo que la subsecretaría observa bastante. Entonces es la forma de lograr que nuestras propuestas sean aceptadas. Entonces, bueno, encontrar ahí tal vez formas de hacer dialogar los marcos con esas políticas. Y luego la dimensión normativa y de reglas de presentación y desarrollo, que sería como más específico en torno a esta normativa que les digo en específico, de, bueno, cómo se presentan las propuestas, cómo se desarrollan las propuestas, cómo deben ser evaluadas, y etcétera, ciertas consideraciones más reglamentarias, que es lo que vamos a trabajar ahora,
tanto de presentación como de desarrollo y luego de evaluación. Entonces, un poquito sobre esta última dimensión, vamos a trabajar sobre todas, obviamente, pero más en específico sobre esta última que un poco retoma las anteriores porque, bueno, tiene que ver con los requerimientos. A ver qué, vamos para acá. Yo en ese sentido, entonces, retome 3 ejes principales de políticas y marcos regulatorios provinciales a tener en cuenta y que en específico la subdirección solicita que tengamos en cuenta. No se limitan solo a esto, porque después voy a mencionar otra serie de cuestiones, pero obviamente que las políticas y programas y etcétera a los que podamos aludir van a depender obviamente de la temática o el campo o el eje de estudio al cual se dedique, se destine la propuesta formativa a la que estemos presentando, ¿no? En un principio, el programa Transformar Córdoba es una política bastante transversal actualmente para el Ministerio de Educación Provincial, en base al Plan Educativo Provincial 2024-2027, perdón, establece esta política de Transformar Córdoba, que tiene una serie de acciones, y es interesante pensar en las resoluciones que hay. Yo aquí está linkeado esto, después yo puedo compartirles tanto tal vez la presentación como la serie de documentos, están aquí linkeados en la presentación, específicamente la entrada sobre el programa y también las resoluciones por nivel y modalidad. Hacer una revisión de las resoluciones por nivel y modalidad es importante en tanto y en cuanto nosotros elijamos, nuestra propuesta, por ejemplo, sea para uno o varios niveles determinados. Bueno, hay consideraciones en torno a esas resoluciones sobre la enseñanza, sobre disposiciones de carácter institucional, pero que también hacen alusión a algunas a cuestiones de formación docente continua y formación docente. Entonces es importante y también pensar cómo esa propuesta formativa tendría impacto sobre otras cuestiones que las resoluciones mencionan como prioritarias para las instituciones o para los docentes. Currículum Córdoba tiene que ver, otra de las políticas que está en el marco del Transformar Córdoba, que tiene que ver con la actualización curricular. Y la página de Currículum Córdoba, bueno, allí están todos los documentos resumidos en torno a, bueno, la perspectiva sobre esta actualización que establece, bueno, documentos que se vienen publicando desde el año pasado, si mal no recuerdo, que, aunque creo que 2024 inauguraron el espacio de la página, pero por la consulta curricular, etcétera. Y el año pasado comenzaron a presentar las actualizaciones. Allí tenemos primero el marco curricular común. Es importante que lo leamos y tengamos en cuenta allí algunas consideraciones sobre si la formación, algunas cuestiones en relación a cómo ese marco curricular común, cómo la formación se inserta o viene a ser pertinente en torno a las demandas y las propuestas que ese marco curricular común establece. Sobre todo para que nosotros también podamos empaparnos un poco del vocabulario y las concepciones y las acepciones que el ministerio considera en relación a. Por ejemplo, poder hablar de progresiones, porque es un poco el lenguaje que la subdirección está esperando que consideremos también. Entonces, esto es importante a la hora de la presentación de la propuesta. En ese sentido, por ejemplo, van a encontrar el marco curricular y también las progresiones de aprendizaje. En torno a ahí hay una organización en su interior, en torno a, bueno, seguramente muchos aquí ya lo sepan, pero bueno, estoy diciendo algo que me parece que todos conocemos, que tiene que ver, por ser del campo de la educación, que tiene que ver con que esta actualización establece metas por nivel y por ciclo, establece progresiones de aprendizajes y contenidos y establece indicadores de logro. Posiblemente es importante que en algunos espacios que luego yo les voy a indicar, nosotros podamos, en la elaboración de la propuesta, fundamentar cómo esa propuesta formativa tiene vinculación con determinadas metas para ese campo, para ese campo formativo, para esa área, etcétera, etcétera. Para ese espacio curricular, si es que nosotros incluso queremos desarrollar una propuesta formativa para docentes de determinado espacio curricular.
Y luego tenemos los documentos de la escuela posible. Hay un documento que es bastante conocido que el Ministerio lo publicó apenas comenzó la gestión actual de este último gobierno. Y ese documento establece allí un marco también general en torno a ciertas prioridades, dimensiones y etcétera. Es importante que también podamos enmarcarlos en ese marco, valga la redundancia, y en ese sitio van a encontrar también, en ese apartado específico, sección específica de la página del Ministerio de Educación, van a encontrar allí otra serie en el marco de la perspectiva y la política de la escuela posible, otra serie de documentos que, de acuerdo a áreas, temáticas, etcétera, se desarrollan ahí algunas cuestiones en relación, algunas de carácter más didáctico, si se quiere, en relación a pensar algunas perspectivas que el Ministerio establece en relación a lo que entiende por enseñanza, entiende por algunos ejes temáticos como educación para la sustentabilidad y etcétera. Entonces es importante que se pueda hacer una revisión sobre esto si la temática de nuestra propuesta tenga asidero con alguno de esos documentos. Si lo tiene, si hay una vinculación, y retomo lo que decía en la diapositiva anterior, bueno, tratar de poner en diálogo con estos documentos nuestra propuesta, porque es un poco lo que la subsecretaría también está esperando y va a querer que eso esté presente también allí como un poco en la trama de la propuesta. Después, si quieren, podemos en el espacio de preguntas ver algunas cuestiones en particular, pero digo, hay una multiplicidad allí de temáticas trabajadas. ¿Qué más podemos trabajar aquí? Y va a depender de, como les digo, la temática. El compromiso alfabetizador Córdoba, que nace del compromiso alfabetizador que se firmó en 2024, en relación a años previos en relación a las áreas de lengua y literatura y de matemática, es decir, si nuestra propuesta tiene vínculo con eso, es importante que también tengamos en cuenta esa política. Y no sé si me estoy olvidando. Y también tener en cuenta si la Secretaría de Bienestar, la Dirección, perdón, de Bienestar Educativo, si es que trabajamos alguna propuesta vinculada también a ello. Ellos tienen también una serie de documentos establecidos. Entonces, bueno, es interesante también visitar ese espacio si nuestra propuesta tiene algún tipo de vínculo con los ejes que ellos allí trabajan. En específico, ahora vamos más a lo clave, en específico para la presentación de la propuesta, luego su desarrollo y también evaluación, pero en específico para la presentación, tenemos que tener en cuenta tres documentos en específico. Uno es el formulario de presentación de la propuesta, el otro es el formulario del CV de los capacitadores, del currículum vitae de los capacitadores, y formulario de presentación de informe final, que es algo que deberíamos considerar ahora, pero si bien no se entrega ahora, porque el informe final se entrega, obviamente, una vez que ya el curso ha tenido su desarrollo, y es para que las y los cursantes puedan obtener su certificado, obviamente, de su certificación del curso. Entonces, ya acá es importante tener en cuenta que hay dos tipos de certificaciones que la subdirección nos va a otorgar. En un principio nosotros presentamos la propuesta y lo que debemos buscar es una resolución de aceptación de la propuesta. Eso nos habilita a comenzar con la difusión del curso, las inscripciones y obviamente nos habilita a comenzarlo efectivamente, ha sido aceptado. Luego, pero esto para la obtención de la certificación final, necesitamos también la resolución de aprobación. Esa resolución de aprobación se da al final, cuando la propuesta ya ha sido desarrollada, y depende de ese formulario de presentación de informe final, porque allí está toda la documentación de planillas de asistencia. Bueno, va a depender también de la modalidad, pero básicamente tiene toda la documentación que acredita el desarrollo de la propuesta. Una vez que obtenemos la resolución de aprobación, allí sí estamos habilitados a poder otorgar la certificación a los cursantes. Y eso obviamente está aprobado por la subdirección y que luego es reconocido por las juntas y etc.
Bueno, yo traigo aquí como ejemplo para trabajar algunos apartados rápidamente y después poder avanzar sobre algunas preguntas. Un poco el formulario que hasta el día de hoy incluso encontramos en la página del Ministerio cuando entramos en formación permanente, los formularios que encontramos, y este es el formulario de presentación en específico, no se ve tan bien, pensé que se iba a ver más grande, bueno, no importa. El formulario en específico que encontramos. La resolución, si ustedes van a hacer la resolución 42-2026, que es la que me estaba refiriendo, establece prácticamente los mismos ítems, así que es posible que de llegar a haber un nuevo formulario, no lo sabemos, la subdirección en un principio había comunicado que posiblemente hubiera nuevos, pero hasta ahora estos son los oficiales. Vuelvo a repetir, cuando somos una institución oferente categoría 2, como es la universidad, en ese caso obviamente puede haber en otros casos de otro tipo de oferente otros formularios. Hay algunos, sé que hay otros para los IFD y otros para las coordinaciones locales de educación, pero son otro tipo de oferente. En este caso, como somos categoría 2, hasta ahora, en torno a oferente externo de este tipo, nosotros tenemos este modelo de formulario. Bueno, eso en principio. Hay una serie de cuestiones administrativas, voy directamente desde esta página del formulario para trabajar algunas cuestiones, porque hay una serie de cuestiones administrativas que va a tener que llenar obviamente alguien que sea el encargado administrativo de la facultad en relación a eso. Así que lo que vamos a trabajar ahora un poco es algunas cosas en relación a el desarrollo de la propuesta y también otras cosas obviamente administrativas que el equipo de capacitadores sí tiene que obviamente tener en cuenta y desarrollar. Hay cuestiones que tienen que ver con básicamente con la cantidad de horas, saber si la propuesta será o no gratuita, que eso también posiblemente sea a considerar con la Secretaría de Extensión de la facultad en relación a eso. Es importante tener en cuenta el título, los van a pedir el título de la propuesta, bueno, obviamente breve descripción de temáticas en general. Es importante tener en cuenta allí que el título sea claro, también esto es importante que sea lo más explícito, si se quiere, ¿verdad? Posible, y las temáticas también. Generalmente el título y temáticas son publicadas en la página de la subsecretaria. Es decir, si yo soy una docente que de repente quiero hacer alguna formación y quiero que esa formación asegurarme que va a tener puntaje docente y está avalada por la subdirección, yo ingreso a la página y tengo allí un listado. Entonces es importante que aquí seamos lo más claros y posibles, sin ser demasiado extensos, obviamente, y que el título y tanto las temáticas sean claras para poder comunicarle a nuestros potentes cursantes de qué va la formación. Con respecto a la modalidad educativa, vamos a tener ahí, obviamente, todas las opciones que establece tanto la Ley de Educación Nacional, sobre las modalidades y etcétera. Aquí hay algo que tener en cuenta, que a veces sí es necesario tener algún tipo de fundamentación sobre la modalidad. Es decir, por ejemplo, supongamos que yo elijo, mi formación va a ser para educación común, pero también para educación especial, por ejemplo. Bueno, tengamos en cuenta que entonces toda la propuesta va a tener que tener, o la propuesta, no sé si toda, pero digo, la propuesta va a tener que tener una perspectiva de trabajo en torno a los contenidos, en torno a lo teórico, en torno a la didáctica, porque estamos hablando de enseñanza, si estamos hablando de una formación docente para también sujetos que van a enseñar, etcétera. Bueno, tiene que estar ahí justificado. No puedo marcarlo si luego yo, durante el desarrollo de la propuesta, no retomo saberes valiosos para el trabajo en esa modalidad, por ejemplo. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos en cuenta a la hora de elegir la modalidad para dar cuenta de. No tiene que ser una cosa transversal, continua, constante, sino que sí podamos dar cuenta en algún momento, en algún apartado de la formación, de por qué es valioso también para esa modalidad esta formación. Digo, pues puede ser matemática, pero si queremos trabajar específicamente eso, bueno, es para educación común y para especial también porque habrá seguramente algunos contenidos vinculados a por ejemplo, la accesibilidad de materiales para matemática y bla, 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 y etcétera. Entonces, bueno, ahí sí estaríamos justificándolo, pero es importante que eso esté presente. Los niveles educativos es lo mismo que acabo de decir sobre las modalidades. Tenemos que pensar especificidades y si recuerdan que yo les mostré las resoluciones anteriores, en el marco del Transformar Córdoba, el tema de las resoluciones y también en torno a Currículum Córdoba, que van a ver que así
está organizado también, los documentos también están por metas, por ciclos y por nivel, etcétera. Bueno, todas estas cuestiones vinculadas a los niveles y las particularidades y especificidades de cada nivel educativo, es importante que los tengamos en cuenta. Si nosotros vamos a decir, esta propuesta es para inicial y para primaria, bueno, ¿qué especificidades del nivel vamos a trabajar? Bueno, así para todo. Y luego, bueno, marcar para quién sería, para qué tipo de categoría, si se quiere, docente está destinada la formación. Eso tal vez después lo podemos trabajar un poquito con, bueno, va a tener que ver con la particularidad de la formación, seguramente, pero también se puede trabajar ahí con las compañeras y compañeros de la Secretaría de Extensión en torno a si algunas particularidades que la Secretaría tenga en relación a quién poder otorgar quiénes pueden ser destinatarios de la propuesta. Bueno. Luego, el formulario lo que hace, o la propuesta, en relación a esto, lo que hace es pedir un resumen de la propuesta muy breve. Generalmente, a veces, este resumen también es, y van a ver que tanto el resumen como justificación, como el apartado, si no recuerdo mal, de impacto esperado, y la fundamentación, perdón, resumen, justificación y fundamentación, esos apartados sí tienen unas consideraciones a tener en cuenta, pero tienen también un límite de caracteres o de palabras. En el formulario está explicitado eso. Es una obviedad lo que digo, pero es importante respetar eso también, respetar la cantidad de caracteres, digamos, no extendernos, porque también eso puede generar una devolución inmediata. No así el apartado de vinculación. El de impacto esperado tampoco lo tiene, pero fíjense que el de vinculación no. Y retomo entonces lo que decía con respecto a, bueno, considerar las políticas y citar las políticas ministeriales del Ministerio de la Educación de la provincia. En el apartado de vinculación, así pueden explayarse sobre eso y allí establecer, bueno, por qué y justificar por qué esta formación, por tal o cual razón, tiene vínculo con, y etcétera, con tal política y tal otra. Eso no quita que lo puedan hacer, obviamente, en el resto de los apartados, por ejemplo, en la justificación y etcétera, pero bueno. En base a eso, el resumen de la propuesta, vuelvo hacia ese primer apartado. Resumen de la propuesta, como les decía, a veces la subdirección lo suele también publicar el resumen, y a veces, si no suele suceder, pero si yo me comunico por correo con la subdirección para preguntarles que quiero más información sobre tal propuesta que vi publicada en el sitio, lo que hace la subdirección es enviarme el apartado de resumen de la propuesta, básicamente. Entonces, es importante entender que eso va a ser específicamente algo que está destinado a las y los cursantes o las y los potenciales cursantes docentes. La justificación es importante que parta de un análisis de situación, de por qué, como cualquier justificación obviamente de otro tipo de proyectos, bueno, el por qué nosotros consideramos que esta formación es relevante para la formación continua de docentes que pertenecen al sistema educativo provincial. Entonces, eso es muy importante que eso esté fundamentado. Eso puede fundamentarse en base, de nuevo, a las políticas, obviamente, ministeriales, en torno a que hay una demanda de tal política ministerial sobre la profundización del trabajo en, por ejemplo, lengua y matemática. Entonces, bueno, la propuesta es sobre eso y se justifica en bla, 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 en base a eso. Pero también podemos hacer alusión a estudios específicos, digamos, allí un diagnóstico que tengamos realizado sobre la temática, alguna investigación relacionada a eso también puede incluirse en este apartado en torno a ello. El impacto esperado es importante que también sea bien claro y explícito en torno a qué esperamos, como dice allí, lograr mediante el desarrollo de la capacitación en términos de transformación en las cuales se orienta la ejecución de la propuesta en la práctica profesional docente. Entonces, de nuevo, retomar esta cuestión de, bueno, cómo esto tiene que tener impacto tanto en los marcos teóricos y etcétera que pueda tener las y los docentes que atraviesen esta formación, pero también un vínculo con cómo tiene un impacto en la práctica profesional de enseñanza, en específica o cualquiera sea, digamos, puede ser de gestión, el caso de directivos y etcétera. El apartado de fundamentación, allí sí podemos explayarnos un poco más en términos de justificaciones teóricas y disciplinares también en relación a eso. Este es el apartado específico. Por eso, tal vez,
tratar de no, ¿qué pasa con el intercambio entre estos apartados? Como les digo, el de vinculación no tiene limitaciones de caracteres, por ejemplo. El de justificación va a necesitar que tal vez nos amparemos nuevamente en alguna política provincial para justificar, y también obviamente en investigaciones y algunos desarrollos teóricos en relación a elementos para justificar por qué esto es importante la formación docente. Entonces, lo más teórico-disciplinar lo podemos volcar en fundamentación. Tiene solamente 2.000 caracteres, entonces aprovechar que la cuestión con desarrollos de política educativa y etcétera estén puestos en los otros apartados. Digo, como para poder jugar un poco con la limitación de caracteres y de palabras y saber dónde estratégicamente poner destinar cada información. Luego, es simple, tenemos aquí un apartado que es de objetivos, que simplemente ahora lo que establece la nueva resolución es que establezcamos objetivos generales y específicos. Esa es la única modificación en torno a este apartado. Así que lo que generalmente podemos hacer, en tanto en cuanto este es el formulario que tenemos ahora, es poder, obviamente, hacer esta distinción al interior de este apartado, poner objetivos generales y luego otro título que sea objetivos específicos y hacer esa distinción. Y luego el detalle de contenido, básicamente esto es un poco como el armado de un programa, si se quisiera, la enunciación, obviamente sin la justificación, porque la fundamentación ya está puesta en el otro apartado, y obviamente simplemente es como un detalle en torno a, bueno, módulos, unidades, ejes temáticos, de acuerdo a cómo querramos organizar, y el detalle de contenidos de cada uno de esos ejes. Eso por un lado. Bien. Y luego tenemos metodología provista para la propuesta. La metodología aquí lo que hace es tomar los formatos, generalmente que tenemos, obviamente tiene la política, la resolución provincial, la política provincial en torno a los formatos de asignatura, taller, laboratorio, ateneo, seminario, módulo, bien. Aquí nuevamente una nueva eje de observación y de atención en torno a que sí, por ejemplo, yo elijo el formato taller, es importante que luego el desarrollo que viene más adelante de contenidos dé cuenta y de trabajo encuentro a encuentro, dé cuenta de que de que efectivamente estoy proponiendo un modo de trabajo que respete las características que el formato taller sostiene, que la modalidad de taller sostiene. Entonces también tenerlo en cuenta, porque a veces tantas cosas se nos van estas cuestiones y a veces son señalamientos que la subdirección puede hacer o suele hacer. Luego, en este apartado de metodología, y de desarrollo de contenidos, lo que generalmente nos piden, y también nosotros, o sea, este formulario obviamente obligatoriamente solicita, pero que nosotros también recomendamos es establecer la cantidad de encuentros que vamos a desarrollar y en poder establecer agendas, la agenda encuentro a encuentro. La estructura que nos propone el formulario es básicamente esta, dice agenda del encuentro presencial, la cantidad de horas que va a tener ese encuentro, cuáles van a ser los contenidos a trabajar, que tienen que tener entonces, digamos, coherencia con los que pusimos en el apartado anterior de ejes y contenidos. Tenemos que retomar eso y decir, en este encuentro vamos a trabajar esto, esto y esto. Y aquí un desarrollo ni demasiado extenso, pero tampoco demasiado escueto, sobre cuáles van a ser las actividades del capacitador y cuáles de cursante, quién es el capacitador responsable del listado de capacitadores. Y luego, si en el caso de que nosotros pensemos en una modalidad semipresencial, si estamos pensando en ese tipo de modalidad, debemos aclarar en este caso también la cantidad de horas reloj de este espacio, los contenidos a trabajar, cuál será la actividad del cursante y el capacitador responsable. Y en cada uno de estos espacios, el modo de seguimiento. Es decir, por ejemplo, podemos allí colocar que la formación va a contar con un espacio de aula virtual, entonces el seguimiento será a través de el espacio de aula virtual, a través del calificador o a través de una tarea del calificador, no sé. Lo que sea que vamos a, en realidad,
esta actividad va a ser remota y va a haber un espacio en el siguiente encuentro presencial para retomar esa actividad que fue realizada de manera remota y ahí va a ser evaluada, va a ser retomada y se va a realizar el seguimiento. Y es importante así aclarar con qué instrumentos, ¿no? Bueno, estoy tratando, creo que estoy bien, no sé, estoy yendo ahí asito, pero vamos, para que no sea tan, que monopolice tanto la palabra, ahí habilito un poco ahí a preguntas y dudas. Volvemos cualquier cosa sobre la diapo que quieran. Evaluación final, bueno, los requerimientos son los mismos. Bueno, acá quedó la resolución anterior, que no es esta, pero bueno, el formulario es este. Pero la nueva resolución establece lo mismo, un porcentaje de asistencia no inferior al 80% de las actividades presenciales o las sincrónicas virtuales, porque la nueva resolución establece 3 tipos de formatos o de modalidades de cursado. Después vamos a ir sobre eso. Aprobar los trabajos indicados por el docente y aprobar una evaluación final, que en este caso ya no es necesario que sea manuscrita, como era en la resolución anterior, pero sí tiene que ser presencial e individual. Y sí, puede ser escrita, manuscrita es una opción, pero también puede ser digital. Lo que sí tiene que ser es individual y presencial. Incluso para la modalidad a distancia, que después vamos a hablar un poquito sobre eso, la instancia de evaluación sí es presencial. Es decir, el desarrollo puede ser sincrónico y remoto, pero luego tiene que ser presencial la evaluación. Vamos a establecer los criterios de evaluación, los de comunicación de resultados de la evaluación. Si tenemos algún otro tipo de instrumentos de evaluación en el desarrollo de la propuesta, debemos aquí en este apartado aclarar cuáles son esos instrumentos. Bueno, hay una serie de apartados de observaciones por si queremos hacer alguna aclaración con respecto a esto. Aquí, fíjense que dice, en la evaluación final, debe adjuntarse en anexo 3 el modelo de evaluación final. El modelo de evaluación final tiene que estar en el anexo, no en este apartado. Aquí vamos a aclarar estas cuestiones sobre, bueno, el porcentaje que tiene que estar aclarado, de decir, bueno, aprobar los trabajos prácticos indicados por el docente, bárbaro, ¿cuáles son esos trabajos prácticos? 5 trabajos, 4 trabajos, va a depender de eso, aclaramos todo eso, pero el modelo de evaluación con la consigna y con una serie de requerimientos que tiene la subdirección para cómo presentarla, va en el anexo, no aquí. Y aquí están los anexos, como les decía, tenemos el anexo 1, que es los currículum de los capacitadores. Es un currículum, es un modelo que también pueden descargar, o si no, después se lo facilitamos, que se descarga ahí del área de formación permanente, de la página del ministerio, de la subdirección, y básicamente es un currículum de carácter nominal. Tiene una estructura particular que debemos seguir, que es la que propone el modelo de currículum, pero es un currículum nominal. Luego tenemos anexo 2, que es de recursos didácticos, es decir, si vamos a utilizar otros materiales a los que aludimos y etcétera, bueno, aquí debemos explicitarlos, compartirlos. Y en el anexo 3, como les decía, va a estar el modelo de evaluación final. Que hay un modelo que está en la siguiente, es el modelo que es que está en este modelo, va a estar precisamente en el formulario que es de informe final, pero el informe de presentación alude a que deben obtenerlo, o sea, este modelo de evaluación con estos requerimientos debe obtenerse de ese informe. Entonces, lo que yo hice es traer un poco acá lo que el informe final establece sobre eso, pero que debe estar así, anexado de esta manera en el informe de presentación de la propuesta. Este anexo lo que tiene que establecer es, nosotros les ponemos datos de la institución oferente, nombre del oferente, los datos de la sede, localidad, apellido y nombre del capacitador, del estudiante, DNI, fecha de la evaluación y la hora de la evaluación. A continuación, colocamos la consigna de la evaluación, específicamente la consigna específica. Nosotros vamos a presentar así, abajo de estos datos, en el anexo allí 3, vamos a presentar el modelo, con este encabezado, luego la consigna, el modelo de evaluación.
es importante que esa consigna, una vez que la propuesta está aceptada, es decir, que ya podemos brindarla y puede tener desarrollo, no se modifique. Es decir, en el momento en que llegamos a la instancia de evaluación, el día de evaluación, no podemos modificar ni en una coma esa consigna que ya estuvo aprobada. Si la modificamos, puede traernos consecuencias en torno a, bueno, sanciones y etcétera. Entonces, tiene que mantenerse así. Puede tener dificultades para la certificación de los docentes y de los cursantes que estén realizando la capacitación. Y lo último creo que es esto, si no me equivoco, sí. Bien, ya llegué, ya paro de hablar. Tiene que ver con el modelo de sede, que es el anexo 5, que es el modelo de sede y cronograma. Hay algo a tener en cuenta. Aquí vamos a tener que colocar por cada sede, es decir, entendemos que, bueno, eso va a depender. Si tenemos una sola sede, es decir, acá, Facultad de Filosofía y Humanidades, Secretaría de Extensión, Dirección del Cordobazo, bueno, o sea, pabellón tal, etcétera, bueno, tenemos que poner el nombre de la institución oferente, número de sede sería la 1 en número y sede 1 nada más, porque sería, si es una única sede es 1, y si no, bueno, vamos agregando de acuerdo a la cantidad de sedes que querramos desarrollar. El título de la propuesta, tal cual como lo pusimos al inicio, ¿se acuerdan? Eso también es muy importante. Toda documentación no tiene que tener discordancia con el título de la propuesta también. Todo eso tiene que tener una coherencia siempre. Hasta en comas, lo que sea. O sea, uno dice, che, pero, ay, ¿me faltaron los 2 puntos? Sí, nos van a devolver porque faltaron los 2 puntos, entonces es importante. La dirección, el teléfono del oferente, bueno, y el departamento y localidad donde va a tener lugar. Eso obviamente tiene una sede administrativa, por más que pensemos en educación a distancia, pero es decir, hay una sede que es administrativa, la modalidad de distancia. Y luego tenemos que establecer esta distribución por encuentros, que acá un poco voy a tratar de comentar algunas cositas porque puede ser un poco confuso en cómo tenemos que planteárselo, cómo tenemos que enviarlo a la subdirección. Yo acá lo completé, o sea, obviamente que esto no está así de esta manera, ustedes lo van a ver en blanco cuando lo encuentren, pero es importante entender que sí, por ejemplo, este es un ejemplo sobre todo para la modalidad semipresencial, que puede ser la más complicada. Bueno, para la modalidad a distancia también, porque ambas dos establecen como instancias de un porcentaje de encuentros que van a ser, ya sea presencial físico, para la semipresencial, va a tener presencial físico y luego virtual, sincrónico o asincrónico. Y la distancia tiene una modalidad también de sincrónico, un porcentaje de 60% de sincrónicos, y luego un 40% de trabajo remoto, digamos, no sincrónico. Bien, entonces para estas dos, si tenemos el caso de que vamos a hacer una propuesta exclusivamente presencial, es más simple, pero vamos con esto. Entonces, hay 2 cosas a tener en cuenta aquí. El encuentro presencial físico o sincrónico, por ejemplo, va a ser, en este caso, el 1, ¿verdad? Que decimos, bueno, el 30 de mayo, ponemos la fecha. Y hay algo importante a tener en cuenta en torno a en el horario. Lo que nos pide actualmente la subsecretaría es que si nosotros vamos a trabajar más de 2 horas reloj o 3 horas reloj, un encuentro, podamos establecer 15 minutos de algún recreo, break, y que eso esté estipulado acá. Y si se extiende por más tiempo, tenemos que considerar horario de almuerzo. Y para el horario de almuerzo tenemos media hora. Y este tiempo no es considerado dentro del cómputo, se entiende, de horas que acredita la propuesta. A ver si me explico bien. Lo que quiero decir es que si nosotros tenemos un curso que acredita 25 horas y este primer encuentro es de 5, ya aquí voy cumplimentando con las primeras 5 horas de esas 25 que tengo que cumplimentar. Bueno, esos breaks no son considerados dentro de esas 5 horas. Tengo que agregarle, digamos, tiempo también para que lo tengamos en cuenta. Pero hay que considerar las 2 cosas. Uno, agregar esos breaks. Es necesario, nos lo piden porque nos van a devolver nos van a observar eso en el cronograma si no lo hacemos.
Y por el otro, tener en cuenta que esos breaks no son considerados dentro del desarrollo, entonces tenemos que agregar esa media hora. Por ejemplo, si yo digo, bueno, listo, estos cursantes van a salir a las 13 horas para poder almorzar y van a volver 13:30 o vamos a retomar la actividad a las 13:30, bueno, va a tener que terminar 15:30, no a las 15, porque esa media hora no es considerada por la subdirección. Y luego, cuando digo aquí dice encuentro 2, si bien esto no va a ser un encuentro cara a cara, ni tampoco ni un encuentro sincrónico, un encuentro presencial, la subdirección nos pide que le otorguemos una fecha a ese trabajo remoto, por más que sabemos que el trabajo remoto es más libre y lo puede realizar la y el cursante cuando sea, pero dentro de ese lapso de, por ejemplo, una semana entre encuentro presencial y otro, supongamos que decimos, bueno, hoy tenemos un encuentro, mañana sábado tenemos un encuentro y el sábado que viene habrá otro, pero en el transcurso de esa semana hay actividades por aula virtual o alguna actividad remota a realizar. Sabemos que el cursante lo va a poder realizar en todo ese lapso de tiempo hasta el próximo encuentro, si se quiere, o de acuerdo a la modalidad que nosotros le propongamos en torno a cuándo tiene que entregar. Eso es más libre. Pero la subsecretaría ahora nos pide que nosotros de todas maneras le otorguemos una fecha a eso y luego coloquemos la cantidad de horas destinadas también a ese trabajo. Y así lo vamos a tenemos que irlo haciendo encuentro a encuentro, es necesario. En el caso de la educación a distancia, lo que establece la resolución, como los sincrónicos no pueden ser de más de 3 horas, porque lo establece la resolución, aquí lo único que tendríamos que hacer es tener considerar el tiempo del break. Nada más. No quitemos eso ahí porque no pueden ser de más de 3 horas. Y a ver si me estoy olvidando de algo más. Y no puede haber más de 2 en la semana, pues semanales. No puede haber más de 2 sincrónicos semanales. Eso establece la resolución. Bueno, finalmente entonces lo que vamos a hacer es, bueno, también otorgar la fecha de evaluación y en torno a la distribución horaria, a lo mejor lo estoy borrando, ustedes ya saben todo esto, pero bueno, está bueno aclararlo por las dudas para quienes lo sepan, en términos de la distribución horaria, la evaluación también entra dentro de la distribución horaria, digamos, de la carga presencial. Entonces, cuando hacemos el cálculo para que nos dé, supongamos que decimos 25, bueno, para que me dé esas 25 horas, tengamos en cuenta que la evaluación también está dentro de ese cálculo y entra como carga presencial. Así que, bueno, ese es como en total. Bueno, me queda un 36, aquí está colgado, perdón, porque traje otro ejemplo y me queda un 36. Olvídense cuando dice total horas por tipo de actividad, no es 36 ahí, tendría que estar en blanco, perdón. Bueno, cuando ustedes después tienen que hacer todo el registro de la cantidad de horas en el horario presencial, colocan la cantidad de horas presenciales o sincrónicas, ¿no es cierto? De presencialidad sincrónica, si se quiere. Y en la carga horaria no presencial ponemos la carga horaria total. Y luego cuando dice total horas reloj, allí abajo, allí ponemos sí, la carga horaria total. Listo, nos dio 25 horas. En efectivo, con la carga presencial o de encuentro sincrónico y con la carga remota, en total, a mí me está dando entonces esas 25 horas. Ahora es importante tener en cuenta lo siguiente. En el caso de la semipresencial y la modalidad a distancia, en el caso de la semipresencialidad, el 60% de la carga horaria en semipresencial debe ser de presencialidad física. Y el 40% le corresponde a sincrónico, a virtualidad sincrónica o asincrónica. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que tener, sí, en cuenta esto. No es 50 y 50, no es 60-40. Y en el caso de la educación a distancia, que es esta nueva, aquí ya me estoy manejando estrictamente por resolución, porque es algo que no hemos experimentado nunca, porque la resolución salió hace poco, pero lo que establece la resolución entonces, específicamente, es que el 60% de carga sincrónica, o sea, de encuentro sincrónico, es un 60%, y un 40% de trabajo asincrónico, remoto. Ahí, obviamente, bueno, puede ser por aula virtual, puede ser, etcétera, por otras plataformas, etcétera. Bueno, y esto es todo. Espero no haber sido demasiado... Las cuestiones así reglamentarias son un poco difíciles y medio densas, yo lo sé, pero bueno, espero haber sido lo más amena posible y la idea sería habilitar